El viaje es por dentro, un podcast dedicado a explorar el mundo de la salud mental y el bienestar emocional. Acompáñanos en conversaciones profundas y honestas que van desde la gestión de la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento. Gracias por iniciar tu viaje interior con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a todos a un episodio más de nuestro podcast El viaje es por dentro. Hoy vamos a tener un episodio muy interesante, pero antes de eso, pues Pablo, permíteme saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola Daniela, hola a todos los que nos escuchan. Pues yo muy bien, aunque muriéndome de calor. Somos dos. Sí, 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 ya empezó la primera ola de calor del verano y el verano ni siquiera ha empezado. Dios, esto nos está dando muy duro, de verdad. Yo no puedo con tanto calor. Sí, 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 estamos igual, estamos igual. Bueno, también me disculpo a las personas que nos escuchan si mi voz se nota un poquito rara, que aparte de calor tengo gripa, así que bueno, voy a hacer lo que pueda. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya veníamos como nombrando en episodios anteriores y que nos parece súper importante poder abordar, que siento que nos va a servir muchísimo a todos, pues que tiene que ver con el tema de los límites. Me parece importante hoy que abordemos en qué es un límite, cómo poner límites de una forma adecuada, qué no se debe hacer cuando se ponen límites. Y siento que aquí vamos a aprender muchísimo todos al respecto. Yo me incluyo porque también estoy como en mi tarea de aprender a colocar límites de una manera sana. Pero entonces, antes de abrir como ya este tema, Pablo, hablemos un poquito desde nuestra experiencia poniendo límites. ¿A ti cómo te ha ido en tu vida en general estableciendo límites? Sí, me parece muy interesante que empieces con esa pregunta, más que nada porque, claro, los límites son una cosa que atraviesa transversalmente la vida de todas las personas. Aquí no importa si eres psicólogo, si eres médico, si eres ingeniero, si eres contador, si eres hombre, si eres mujer, si tienes 20, si tienes 30, si tienes 40. Los límites son una cosa transversal, como digo, a la vida de todas las personas. Y en ese sentido, creo que poner límites puede ser muy difícil en muchos sentidos y le suele costar mucho a las personas poner los límites, porque aunque son súper necesarios, son súper saludables, no se nos enseña porque socialmente tenemos un cierto rechazo hacia los límites de las otras personas, ¿no? Entonces, creo que desde ahí podemos partir de esta idea general de que todas las personas, así como transversalmente estamos relacionados de una u otra manera con los límites, también todas las personas hemos experimentado en algún momento de nuestra vida una dificultad para poner límites, sea porque no los pongo, sea porque los pongo y me siento culpable, sea porque los pongo de una manera en que, pues, digamos, reduzco esa eficacia interpersonal y termino generando dificultades en mis vínculos, o sea, porque directamente paso de ponerlos y inmediatamente cuando esos límites que no he puesto se incumplen dentro de una relación, la corto y me voy y me aparto, ¿no? A mí personalmente, que me lo preguntabas, creo que sí en algún punto de mi vida me costó poner ciertos límites en el entorno familiar en alguna medida. Creo que sobre todo porque pues venía de una familia donde había como una estructura muy clara, muy tradicional, muy las familias pues normales de toda la vida que tenemos en Colombia, y poner ciertos límites pues como que se sentía un poco irrespetuoso, ¿no? No necesariamente hacia mis padres, más como hacia la familia extensa. Luego empecé a ser un poquito más contestatario con esos límites y obviamente no se recibió tan bien. Y luego también creo que en la relación de pareja también en algún momento fue difícil poner límites, más que nada, y bueno, esto también da para un episodio completo del podcast, más que nada porque creo que a veces poner límites dentro de las relaciones de pareja puede ser difícil porque sentimos que si el límite incomoda a la otra persona, se va a ir y vamos a perder la relación. Entonces a veces sacrificamos el propio límite por mantener la relación y eso pues evidentemente no es nada saludable, creo que no hay necesidad ni que lo diga.
Yo creo que eso no solamente pasa en la relación de pareja, sino en todos los vínculos en general, que está un poquito esta idea de que si se pone el límite, el otro se va a ir y me va a abandonar, sobre todo en relaciones de amistad, por ejemplo, y también lo que tú mencionabas de las familias, como pues en las familias no nos enseñan a establecer límites. Obviamente, en el momento en que uno los empieza a establecer, pues puede pasar que incluso los vínculos también se empiezan a alejar. Es como, esa ya no se le puede decir nada porque a todo dice que no, es que como se volvió de egoísta, como frases de este tipo. Entonces creo que ese miedo que uno siente en esas circunstancias, pues a la hora de la verdad es muy justificado por las reacciones de los demás. Y a mí me pasó exactamente igual que a ti. Que también crecí, creo que en una familia donde, pues es que nunca se hablaba de límites, o sea, no, yo no tenía ni idea que era un límite, yo no tenía ni idea de eso para qué servía o por qué se tenía que poner eso, y creo que fue ya a medida que fui creciendo y yo creo que muy en la adultez prácticamente fue que me di cuenta de, ah, oiga, esto es un límite y esto es importante por esto, aquello y lo otro. Y entonces yo no decía o no establecía límites en ningún tipo de vínculo, ni de amistad, ni de pareja, y pues en mi familia muchísimo menos. Entonces creo que sí, tenemos historias muy similares. Y aquí ya me parece importante que podamos empezar a explicar a las personas o que todos empecemos a saber pues qué es un límite a la hora de la verdad porque creo que tenemos ideas muy erróneas de qué son los límites. No sé, por ejemplo, una idea errónea puede ser que un límite es solamente una prohibición o que un límite es algo malo. Sí, Ujú. entonces hablemos de qué pueden ser, qué son los límites. Sí, creo que ese es un punto importante y clave para todas las personas que nos están escuchando y que puedan entender un poco el cómo pues podemos establecer límites de manera correcta, pero para eso primero necesitamos entender qué es un límite realmente. Pero antes de contestar a eso, y me parece importante hacer como una acotación sobre algo que acabas de mencionar, que me parece que es fundamental también y es entender que los límites no es algo que adquiero en un momento de mi vida y si no lo adquirí, ya mala suerte nunca los voy a adquirir. Porque como tú decías, pues pasamos cada quien por su proceso, su transición. De hecho, yo creo, resono mucho con eso que estabas diciendo de yo adquirí mis límites en la vida adulta, yo creo que yo también. Pero es que me pongo a pensar, por ejemplo, en mi madre, perdón, madre por ponerte de ejemplo, pero lo hago desde el respeto y desde el orgullo que siento por ella sobre esto que voy a decir ahora. Y es que ella creció en un contexto donde los límites pues no estaban bien vistos, lo que estaba bien visto era obedecer y ella recién con sus 50 y tantos años empezó a poner límites y se empezó a encontrar con todas esas frases que estás diciendo en este momento de es que ya no se le puede decir nada, es que usted ha cambiado mucho, es que qué le ha pasado, es que ha perdido los valores, bueno, todas estas cosas que se generan mucha culpa alrededor de poner límites. Y sé que para mi madre ha sido un proceso difícil y largo y de verdad que lo menciono en este momento porque me siento profundamente orgulloso del trabajo tan fuerte que ha hecho en sí misma para desarrollar estos límites. Y pongo un poco el ejemplo de mi mamá para que veamos que esto no es, si no los puse a los 20 llama la suerte y tengo que comerme esto con patatas el resto de mi vida, pues no. Eh, Se puede a la edad que sea y que entendamos cuándo hay que ponerlos, ¿no? Pero vamos al concepto de límites, porque estabas mencionando eso también y creo que es importante aclarar qué es un límite y qué no es un límite. Me parece muy claro, muy clave esa diferencia que acabas de plantear de un límite no es una prohibición, un límite no es un capricho, un límite no es un se hacen las cosas como yo digo o no se hacen, un límite no es una imposición, un límite no es tratar de hacer que el otro cambie su forma de entender la vida, de ver las situaciones, de entender los fenómenos. Y esto es algo que yo le digo con mucha frecuencia a mis pacientes y es nos quedamos constantemente enganchados en estas discusiones, muchas veces con nuestras parejas, nuestros padres, nuestros amigos, para que ellos entiendan de dónde está saliendo el límite y por qué se lo estoy poniendo y por qué lo tiene que respetar. Los límites no se justifican. Esa persona puede no entender por qué estoy poniendo el límite y puede no gustarle. No pasa nada. Lo importante es que lo respete. Porque esa persona, desde su propio sistema de creencias y su propia forma de ver la situación, pues seguramente no va a entender esos argumentos que tengo yo detrás de ese límite. Y ese límite no es más o menos válido porque las otras personas lo aprueben.
Pero aquí esto me parece que es importante hacer esa salvedad clarísima. El límite, y con esto tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando terminamos metidos en relaciones con personas que son un poquito autoritarias o un poquito narcisas. El límite no es hacer las cosas como la otra persona manda, porque sí, porque ajá, porque es lo que esa persona manda, porque podemos poner de límite a mí no me gusta que te cortes el pelo sin consultarme, entonces ese es mi límite. Eso no es un límite, eso es un ejercicio de control. A mí no me gusta que pases tanto tiempo con tus padres. Eso no es un límite, es un ejercicio de control, además de aislamiento. Un límite tiene que ver con mis valores y con lo que me da identidad en alguna medida aquí. Y yo siempre pongo este ejemplo en las sesiones para explicar un poco el concepto de los límites y es entendernos a nosotros mismos como una jarra de agua. Em, Adentro del agua tiene una forma muy específica y muy definida en función del cristal que está afuera, el cristal de la jarra. Si yo rompo el cristal, pues el agua se desparrama por todas partes y no sabemos ni qué es esto. Pero es que a veces estamos en una jarra que no hemos decidido nosotros, sino que nos han puesto otros. Entonces, nuestros límites son, pues, esa jarra que delimita cuál es mi forma, cuáles son mis valores, cuál es mi sistema de creencias y el cómo protejo eso que es importante de mí, para mí, de la influencia externa. Así lo definiría yo, no sé cómo lo veas tú o cómo lo suelas explicar tú en consulta, Y Daniela. a mí me parece importante que también se lo explico a mis consultantes, o sea que al final el límite es algo que nosotros establecemos para protegernos justamente de estos valores o de estas cosas que para mí son importantes y que es muy diferente un límite a algo que simplemente no me gusta. Porque las cosas que no me gustan no siempre tienen que ser límites. O sea, el límite es algo que yo establezco cuando las acciones de las otras personas, yo siempre lo explico de esta manera, me están lastimando a mí, a nivel físico o a nivel emocional. Entonces es lo que yo coloco para protegerme. Y algo también súper importante es que nosotros no le ponemos el límite a la otra persona. O sea, nosotros dentro de este ejercicio de establecer los límites para protegernos, simplemente establecemos el límite porque se tiene la idea justamente errónea de que entonces yo pongo el límite al otro, le digo que no al otro. No, yo debo mantener este límite de forma constante y lo tengo clarísimo, es para protegerme de esta persona o de esta persona o de esta persona cuando sus acciones me pueden llegar a lastimar a mí. Y que la diferencia entre el límite y lo que simplemente no me gusta, pues es que hay cosas que a mí no me gustan y que yo le puedo expresar al otro y no me gusta esto, pero pues no significa que tenga que poner un límite al respecto, que ahí es donde tenemos que generar esa diferencia. Básicamente yo se los explico así a mis consultantes y también dentro de este reconocimiento de qué son los límites, pues es importante nosotros también poder reconocer que es natural que cuando ponemos límites, las personas tengan reacciones desagradables. O sea, yo siempre digo, le digo a mis consultantes y me lo digo para mí cuando debo colocar límites, que me prepare para el peor panorama, para el peor escenario y la peor reacción de la otra persona, porque eso va a suceder en el momento en que tú pones un límite, el otro reacciona mal y que esa reacción negativa no es por mí, no es porque yo esté haciendo algo malo. No es porque yo soy la mala de la película, como dirían por ahí, sino que puede estar relacionado con la historia que la otra persona ha tenido con esos límites. O sea, hay personas que no saben relacionarse con los límites, hay personas que los límites siempre lo ven como algo negativo. Entonces, cuando tú le estableces un límite, pues la reacción natural es como un poquito atacar también al otro, ¿no? No sé si te ha pasado a ti que en ese ejercicio de poner límites el otro haya respondido súper mal. Y me parece que eso es clave, sobre todo, bueno, para nosotros mismos, pero también en estos espacios de consulta es súper importante. Yo siempre le digo a mis pacientes cuando estamos hablando de este tema de los límites, que la tarea de esta semana que va a ser empezar a ejecutar esos límites va a ser desagradable. Y me dicen, pero Pablo, ¿cómo me dices que la voy a pasar mal si se supone que vengo aquí a sentirme bien? Yo les digo siempre, en el consentimiento informado está claro que esto va a ser difícil, yo nunca me comprometí a que iba a ser fácil. Ujú. Porque claro, siempre nos encontramos con eso, ¿no? Con esa respuesta de desagrado hacia el límite.
Es decir, digo, siempre, no necesariamente siempre, pero sí es bastante frecuente por lo que tú estabas planteando hace un momento, no porque el límite sea malo, no porque esté mal puesto, no porque ahí no quepa, sino porque a veces las personas no se relacionan de maneras tan saludables con los límites de otros. Y creo que aquí hay un elemento clave respecto a eso que estabas diciendo que no se nos puede perder de vista y es con mucha frecuencia el poner límites termina en un ejercicio de culpa, de victimización, de chantaje emocional, de me estás haciendo daño por eso que me estás diciendo y a veces quedamos como atrapados en este ejercicio de o me protejo yo para que no me haga daño el que no se respete este límite o le hago daño y hago comillas, ya explico por qué a la otra persona con lo que estoy haciendo en este momento. Y hago las comillas porque la gente suele confundir el me hace daño con el no me gusta. Y hay cosas que no nos gustan, pero no nos hacen daño. Que mi hijo adolescente, para todos los papás y mamás que nos escuchan, y perdónenme, sé que no les va a gustar, pero que mi hijo adolescente se quiera vestir todos los días de negro y a mí no me guste, no me hace daño. Eso es Solo me para mi mamá. incomoda. Mami, escucha esto. Yo no soy adolescente, pero ella, es que aquí, paréntesis, no, ella era exactamente igual que tú y a veces todavía es como, pero porque siempre se viste de negro, pero porque esos colores y yo pues porque me gusta y ya está. Claro, y hay muchos padres que de verdad sienten que el hecho de que sus hijos no les obedezcan a la hora de cambiar los colores con los que se visten es un gesto de rebeldía, de oposición, de no respetarlos. Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿qué daño nos hace que una persona se vista de una manera que no me gusta a mí? Pues seguramente ninguno, ¿no? Entonces, sí, nos vamos a encontrar mucho con este ejercicio, pero creo que es importante que cuando aparezca la culpa nos preguntemos si genuinamente mi límite le está haciendo daño a la otra persona o solo está haciendo pues una restricción incómoda a la que no estaba acostumbrada esa persona. Piénsenlo un poco como cuando estamos pequeñitos en el colegio y nos empiezan a decir el tema del control de esfínteres. ¿Le hacemos daño al niño por no dejarlo salir al baño 15 veces en una clase de 30 minutos? Pues seguramente no, solo le estamos poniendo nuevamente un límite, en este caso es una norma pues más establecida en el contexto, que no lo daña, sino lo ayuda a adaptarse a las necesidades del contexto. Pues aquí exactamente lo mismo. ¿No? Y que también es un poquito relacionado con el poner límites, es algo súper incómodo, o sea, las personas no nos sentimos cómodas cuando ponemos límites, así llevemos 10 años colocando límites, siempre hay un poco de incomodidad, justamente por eso que tú acabas de mencionar, de esta posible reacción de la otra persona que nos puede intentar llevar a estos sentimientos de culpa, de lo estás haciendo mal, me estás haciendo daño, pero porque justamente comentarios de por qué eres tan egoísta, tú no eras así, etcétera. Y que también es importante poder reconocer que aunque yo me sienta mal estableciendo límites, yo siempre planteo como, aunque me sienta mal poniendo límites, me debo recordar a mí por qué estoy colocando este límite. Como que debo tener muy clara en mi cabeza el por qué lo estoy haciendo, por qué estoy poniendo este límite, por qué para mí es importante, porque al final es la forma de no dejarme llevar por esa incomodidad, porque a veces, y también me ha sucedido en este ejercicio de poner límites, que por esa misma incomodidad ponemos el límite, pero luego lo flexibilizamos y ya luego lo quitamos. Entonces tampoco funciona eso, o sea, si yo voy a poner el límite y a los 2 días ya lo estoy quitando, pues no, o sea, no debería haber hecho nada de esto. Pero es justamente por lo incómodo que me siento poniendo el límite, por la reacción de la otra persona y por los pensamientos que empiezan a aparecer alrededor de uno cuando ya lo establece. O sea, creo que una parte importante de empezar a poner límites también es reconocer qué creencias tenemos nosotros sobre los límites y definitivamente empezarlas a flexibilizar, porque si no las flexibilizamos, pues son las que nos llevan a no mantener estos límites a largo plazo y pues no funciona para nada. Sí, 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 yo creo que eso es clave, ese tema de las creencias. Pero creo que también las creencias en varias direcciones, ¿no? Porque lo primero es esa sensación de culpa o de malestar alrededor de estoy haciendo algo malo porque a la gente le incomodan mis límites, pero creo que también hay algunas creencias en la otra dirección
que también es importante que podamos desmontar un poco, porque no solo es problema no poner los límites, también es problemático poner los límites a lo que a mí me gusta llamar a lo maldita sea. Em, y hay una cosa que yo suelo plantearle a mis pacientes siempre cuando llegamos a este punto y es, el límite no puede partir de la frustración que siento porque ese límite no se esté respetando. Porque si yo pongo el límite desde la frustración, desde la sensación de injusticia y muchas veces desde este sesgo cognitivo de hacer atribuciones negativas a la gente y asumir que la gente se salta mis límites porque son malos, porque son perversos y porque me quieren hacer daño, eso va a hacer que yo llegue con los puños adelante, con la muralla muy bien planteada y seguramente no solo me voy a encontrar con mucho rechazo hacia el límite, sino rechazo hacia la actitud que estoy tomando a la hora de poner el límite. Y el problema es que como vengo yo ya con esta sensación de injusticia, a mí no me va a bastar poner el límite y apartarme, sino que voy a tener que insistir en que esta persona de alguna manera se someta al límite, lo acepte, lo comprenda, lo apruebe, esté de acuerdo y me dé la razón. Y eso pues genera mucho conflicto y el límite al final no se termina poniendo. Entonces, yo creo que es importante poner estos límites no desde la perspectiva de que el otro se los salta porque me quiere hacer daño, sino también entender que muchas veces los otros se saltan los límites porque no entienden que ahí hay un límite que es importante para mí, porque tienen una perspectiva de vida distinta, porque han tenido un relacionamiento con los límites diferentes a lo largo de su vida, porque entienden tal vez la relación, y ahora que hablábamos de las madres, Daniela, entienden esa relación, por ejemplo, en este caso de madres e hijos o hijas, con un poco como con esta dinámica de jerarquía. Es decir, pueden pasar miles de cosas que pueden hacer que para esa persona ese límite o no sea fácil de aceptar, o no sea tan visible, o no sea tan comprensible, o no sea agradable, pero eso no significa que entonces tengo que con más violencia y con más ahínco poner el límite para que se respete. No, todo lo contrario. Si yo puedo poner el límite con toda la dificultad que me puede generar, porque nos da vergüenza, porque nos sentimos incómodos, porque nos sentimos culpables, porque estamos enfadados o lo que sea, y luego me puedo retirar con la tranquilidad de, ya quedó claro el límite ahí, estoy haciéndolo bien, estoy planteando una manera mucho más saludable de poner los límites. Sí, yo por eso considero que justamente por estas situaciones personales que a veces llevan a que las personas no tengamos esta buena relación con los límites, yo soy de las partidarias que dice, ok, el límite no se justifica, pero sí es importante poderle explicar también al otro por qué para mí eso es un límite y por qué para mí es importante. Que es diferente el justificar a explicar. El justificar es un poco intentar que el otro lo vea igual que yo, que el otro me dé la razón y eso no va a suceder, pero sí es necesario poderle explicar a la otra persona, mira, para mí este es un límite y es importante por esto, porque cuando uno se lo explica, básicamente también desde esta empatía, pues permite que el otro de cierta manera pueda conectarse con, ah, bueno, ya entiendo a esta persona porque esto le molesta, porque le genera estas reacciones. Y también es más fácil que lo pueda cumplir de cierta forma, o sea, no solamente lo va a cumplir por la obligación de me toca, sí que a veces era lo que le pasaba a uno con sus papás también en casa de cumplía los límites porque era la regla y tocaba, pero no entendía el porqué de esto. En cambio, cuando ya en la adultez podemos explicar estos límites a la otra persona, pues el otro va a tener esta comprensión y es más fácil que se mantenga también este ejercicio de este respeto por los límites y no entremos en una guerra constante. Pero entonces ahora sí va al punto de, bueno, ya no me den problemas, sino que denme soluciones, ¿ah? Y me parece que dentro de esto de denme soluciones es cómo podemos nosotros empezar a establecer límites. Por ejemplo, Pablo, ¿tú cómo empezaste tu ejercicio de poner límites? Yo creo que lo más importante y el primer paso, y si bien esto no implica poner el límite como tal, eso es un proceso largo y que, como siempre les decimos, los invitamos a ir a terapia para aprender este tipo de cosas de manera más concreta y más profunda. Pero si quieren empezar por un paso en concreto que puede hacer una diferencia grandísima es preguntarnos y buscar dónde están mis límites. Porque yo no puedo poner unos límites que no entiendo o que no tengo claridad dónde estoy necesitando exactamente. Y muchas veces no entendemos esos límites o no entendemos dónde necesitamos poner esos límites
porque no nos hemos tomado el tiempo suficiente, número uno, para explorarnos a nosotros mismos, número dos, para escuchar nuestras emociones y entender qué me está diciendo esa emoción sobre la situación que estoy viviendo concretamente. Em, Número tres, nos hemos dedicado un poquito a ejecutar y perpetuar una dinámica de identidad que funciona y encaja con el entorno en el que me encuentro para no recibir rechazo, pero no he construido una identidad a partir de lo que a mí me gusta, lo que es importante para mí, lo que yo valoro. Y número cuatro, justamente eso, no me he tomado el tiempo para buscar dónde están mis valores. Y este tema de los valores, si quieren, luego lo charlaremos en un episodio, pues con más detalle, porque creo que es un tema también interesante, que también este tema de los valores nos permite orientar nuestras conductas justamente a eso bueno, aquí hay todo un tema mucho más significativo, pero en función del tema de los límites, creo que tener claros nuestros valores nos permite también entender dónde está ese límite y dónde necesito empezar a trazar ese límite, ¿no? Piensen que esto es como Daniela y yo tenemos un par de fincas, una que está al lado de la otra, pero nunca hemos puesto linderos para separar la finca de ella de la mía. ¿Cómo sé dónde tenemos nosotros que trazar esos límites, dónde tenemos que poner esa cerca que separe la finca de Daniela de la mía? Pues tendré yo que ponerme a ver las condiciones de mi finca, lo que dice mi escritura, las necesidades que tengo yo en mi finca. De pronto yo tengo unos animales que necesitan tomar agua de ese lago, entonces pues habrá que ver cómo satisfago esa necesidad, pero resulta que Daniela también para este lado tiene una cosa de unos cultivos donde zanjamos ese límite al final del día, ¿no? Entonces, antes de empezar a ponerlos, ¿cuáles son? Yo creo que ese es el primer paso y me gustaría como que dejarlo ahí sobre la mesa para que los que nos escuchan puedan pues empezar desde ahí, ¿no? Desde el ¿y cuáles son mis límites? Sí, esa es la parte creo que más difícil y a ver, yo siempre los marco de esta forma y es que nuestro cuerpo es como nuestro termómetro. O sea, si nosotros nos escuchamos a nosotros mismos, el cuerpo nos habla y nos dice qué necesita. Entonces, un claro ejemplo de una situación en la que debemos poner límites es cuando esta situación empieza a mí a generar un malestar constante. Te doy una situación, no sé, un ejemplo. Para mí un límite importante es que en cualquier tipo de vínculo no hayan gritos, ¿sí? Y es importante para mí este límite, bueno, por mi historia personal, como con las figuras de las personas que me gritaban, etcétera. Entonces, no sé, yo sé o yo me di cuenta que debía establecer ese límite porque en las situaciones donde yo me relacionaba con alguien, amigos o pareja, y se alzaba la voz y habían esos gritos, yo sentía como muchísimo miedo. Pero era un miedo donde me detenía y yo me sentía súper mal y yo no entendía por qué me sentía así. Y entonces, mirándome, sí, y descubriendo y analizándome, pues me di cuenta que ahí debía establecer un límite, porque esta reacción que yo tenía, pues no era una reacción como natural, por decirlo de cierta manera. Ahí el cuerpo me estaba diciendo, hey, cuando estas personas hacen eso, te están lastimando a ti a nivel emocional. Entonces, escucharnos, escuchar esas emociones que nos hablan, escuchar nuestro cuerpo y él nos va a decir cuándo debemos poner límites, porque cuando estamos sintiendo un malestar constante en una situación o con ciertas reacciones, es la señal de que acá debemos poner límites. No es solamente el malestar de, ay, es que esto no me gusta y yo quisiera que fuera así, no. Es un malestar donde tú sientes que eso que está pasando te hace daño de alguna manera. Ese es el trabajo más difícil, que es uno poder empezar a reconocer eh, cuáles pueden ser esos límites. Y algo también importante es que muchas consultantes a veces me han dicho como, no, pero es que si yo no he puesto límites ya en esta relación, pues ya no las voy a poder poner. No. Sí, sí, No, sí. no, siempre hay momento para establecer límites. Si no los colocamos antes, que el ideal sería al iniciar los vínculos que se coloquen los límites, pero si no los sabíamos y los hemos descubierto en la relación y en lo que va pasando, pues siempre hay un momento adecuado para establecerlos, pero básicamente como tú lo explicabas ahorita, no desde esta imposición tampoco de límites, sino de una forma pues adecuada. Entonces, retomando esto que estaba diciendo, es escuchen el termómetro de su cuerpo y ese malestar que vayan sintiendo es porque ahí
quizás necesitan poner un límite. Así yo descubrí que necesitaba poner límites y he empezado como a manejarlo de esa manera. Y eso que estás diciendo es clave, sobre todo el tema del ejercicio de la escucha de nuestras emociones, ¿no? Lo que tú dices, si mi cuerpo me está constantemente generando esta sensación de malestar emocional en una situación en concreta, es porque ahí está pasando algo. Claro, también es que tenemos una relación un poco complicada y conflictiva con nuestra emocionalidad y nos acostumbramos como a callar esto y no prestarle mucha atención, pero no, la emoción siempre nos está comunicando algo que es valioso para nosotros. Y de hecho, con lo que estabas contando, me hiciste recordar una anécdota que en una relación hace muchos años, yo estaba con una persona que tenía ciertos problemas para dormir, tenía un insomnio bien complicado. Entonces ella le costaba irse a dormir en las noches y se despertaba muy temprano en las mañanas. Yo soy todo lo contrario. Yo me duermo acostado sobre una piedra, me ha dicho mi madre toda la vida. Entonces, para mí dormir es una cosa muy importante. De hecho, ni me gusta trasnochar ni me gusta madrugar. Para mí mi tiempo de descanso es una cosa muy importante y muy fundamental. Pero esta persona, cuando yo en las noches le decía, porque evidentemente en esa época no convivíamos juntos, era pues de estas novias de universidad, cuando yo le decía que tenía sueño y que me iba a ir a dormir, se enfadaba, se molestaba, no le gustaba. Pero en las mañanas, cuando ella se despertaba, también empezaba a mandarme mensajes y si yo no me despertaba, me llamaba. Y cuando yo le contestaba, estaba molesta porque me había demorado en contestarle. Eh, Al principio y en esta dificultad que tenemos para poner límites, yo no dije nada al respecto. Pero llegó un punto en el que estaba tan saturado, incluso estaba viendo mi estado de ánimo afectado porque ya estaba yo irascible, molesto, no quería que nadie me hablara de nada, todo el tiempo estaba estresado. Le puse el límite y le dije, mira, no puedo más. De verdad, para mí dormir es muy importante. Si tú no puedes dormir, ponte a pintar, a hacer sudokus, a rascarte el ombligo, haz lo que te dé la gana, pero a mí no me despiertes, porque para mí esto es importante y es un espacio que necesito para mí. Evidentemente esto generó mucho malestar en la relación y me tardé mucho en ponerlo porque en su momento tenía mucho miedo de que se acabara la relación por poner ese límite. No se acabó la relación y ojalá se hubiera acabado ahí porque pasaron cosas más chungas después, pero, pero fue un límite que era necesario poner y fue incómodo ponerlo, pero indiscutiblemente ya estaba afectando incluso hasta mi salud, ¿no? En alguna medida. Claro, y ese miedo de que se acaben los vínculos por poner límites, yo digo como que al final el vínculo, cuando no se pone límite, también se va a acabar, porque me estoy sintiendo tan incómodo todo el tiempo en este vínculo, pues que tarde o temprano esa incomodidad va a pasar la cuenta de cobro y el vínculo se va a dañar y seguramente se va a dañar peor, o sea, como que nos vamos a hacer más daño dentro de la relación. Por lo que tú mencionabas, entra uno a estar todo el tiempo irascible, irritable, que no aguanta nada, que termina explotando. Entonces, también hay que pensarlo de esta manera. O sea, si el vínculo se va a acabar por poner límite o por no ponerlo, pues mejor que se acabe por poner el límite. Pero yo siempre les digo a mis consultantes y también me lo digo a mí, es que un vínculo que sabe relacionarse con los límites, donde hay límites claros y sabe permanecer, son los vínculos más sanos que pueden haber en el mundo. Entonces, si uno quiere tener vínculos sanos, pues hay que establecer límites, porque cuando esas relaciones resisten y sobreviven a esos límites, ahí es. Una relación, una amistad, una relación de pareja que no resiste a los límites, pues no, o sea, no es como una relación realmente sana para nosotros, por decirlo de cierta manera. Poner límites creo que es un ejercicio diario, es un ejercicio constante, es un ejercicio que lleva muchísimo trabajo, pero pues me parece que al menos debemos partir por el empezar a escucharnos a nosotros, a ver qué me está generando este malestar, por qué me está generando ese malestar y a partir de ahí sí poder empezar a comunicar esos límites a las otras personas. Y hey, los límites no se ponen cuando estamos enojados o en las peleas. Eh, Completamente. Comunicar un límite no es solamente cuando ya estamos agarrados de las mechas y, ah, bueno, te voy a decir mis límites. Así no funciona. Porque cuando ponemos límites en las peleas, pasan dos cosas, que no los comunico de forma adecuada porque tengo la emoción a tope
O que la otra persona también puede interpretar que estamos diciendo esto solo porque estamos enojados. Entonces, cuando se le quite el enojo, ya se le va a quitar la bobada, como dirían por ahí, y ahí es menos probable que se respete ese límite. Completamente, sí, 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 eso me parece que es clave. Yo, pues por ir cerrando, le diría a la gente que si se sienten cómodos, pues nos dejen en los comentarios, puede ser en Spotify o en la plataforma que escuchen el podcast, o incluso en YouTube si es que nos están viendo directamente en la versión en video, que nos dejen sus comentarios de límites que les haya costado poner o que estén tratando de poner en este momento, o que hayan puesto y se sientan muy orgullosos por haber puesto, que capaz si la gente ahí leyendo un poquito en la sección de los comentarios se encuentra con cosas que les pueden ayudar también de cara pues a su propio camino en este tema de construir pues unos límites saludables. Sí, tenemos una comunidad muy tímida, ¿no? No escriben casi, pero nos gustaría leerlos. Siento que esto puede favorecer muchísimo a las otras personas. Y claro, si quieren saber más sobre los límites, sobre cómo poderlos comunicar de una forma adecuada, pues también déjenos saber para tener una segunda parte de esto, que da para mucho. Hablar de límites, como lo digo, es un trabajo muy largo, entonces da para mucho. Hay todo un entrenamiento de fondo, por decirlo de cierta manera, pero nos parece importante por lo que veníamos hablando en episodios anteriores y creo que por situaciones que hemos podido notar últimamente, pues que había que empezar a hablar de este tema de los límites, de empezarlos a reconocer y les va a ser de muchísima utilidad. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos un episodio más. Pues esperamos que nos podamos conectar pronto con un tema nuevo o con la continuación de este mismo tema.